Ecuador el próximo domingo elige presidente, vicepresidente y asambleístas en unas elecciones marcadas por la violencia, Sebastián. Por la violencia, por el crimen. Sí. Recordemos el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que ha obligado a que el cierre de las campañas sea un cierre muy custodiado. La utilización, aquí vemos la pantalla, el ejemplo de lo que estamos contando, la utilización de chalecos antibalas e incluso cascos para poder concluir el tiempo del proselitismo antes de lo que va a ser el domingo las elecciones. La primera vuelta, veremos si hay ganador finalmente el domingo en Ecuador y ya puede elegirse al presidente, o habrá que esperar una segunda vuelta programada en principio para el 15 de octubre. En este marco cierra la campaña de una elección que ha estado, como muy bien vos decías, Ornella, en su recorrido plagada de violencia, de asesinato, de balaceras, sí. Incluso uno de los últimos movimientos del candidato Noboa también estuvo impregnado por las balas. Exactamente, muy cerca de Guayaquil. Ayer. Sí, y también recordemos lo que sucedió con el dirigente, el líder de Revolución Ciudadana, el lunes, ¿no? También asesinado, que no era candidato presidencial, pero sí estamos hablando de uno de los líderes de este partido que, bueno, fundó el correísmo, ¿no? Exacto. Rafael Correa, y bueno, lo que vos mencionabas antes, la semana pasada, el asesinato de Fernando Villavicencio. Vamos a compartir unas placas. Vamos a compartir placas a propósito de lo que va a pasar el domingo en Ecuador y también de lo que va a suceder con la segunda vuelta presidencial en Guatemala. Porque el domingo sí se va a elegir el presidente de Guatemala y se va a confirmar quién será entonces el próximo jefe de Estado. Pero comencemos por la situación de Ecuador. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto sucedió el 9 de agosto. Bueno, un hecho obviamente luctuoso que muestra a las claras el clima de lo que para muchos es ya Ecuador un narcoestado. Lo han definido muchos dirigentes de esa manera. Veíamos recién en el cierre de campaña, ¿no?, de algunos de los candidatos que tenían chalecos antibalas, y ayer también sucedió lo mismo en una misa que se llevó a cabo en Guayaquil en memoria a, el honor, ¿no?, de Fernando Villavicencio, donde los candidatos que se encontraban allí en esta misa también tenían chaleco antibalas. Vamos a pasar a la próxima placa, así avanzamos en la información de Ecuador. Esto que decíamos recién, el candidato Cristian Zurita de Construye cerró su campaña con un chaleco antibalas y casco. Aquí lo vemos, es quien reemplazó a Fernando Villavicencio. En Guayaquil, la caravana de Daniel Noboa terminó con una balacera, fue a pocos kilómetros en realidad de Guayaquil, a 15 kilómetros. Y Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana del correísmo, lo que sí hizo fue cerrar su campaña en Guayaquil. Avanzamos con la siguiente información. Y allí, bueno, vemos, ¿no?, también los candidatos con chaleco antibalas, esto que decíamos. Otto Sonnenhorstner, que concluyó con una caminata por la paz en Machala. Juan Topic cerró también con denuncias de campaña sucia. Por su discurso, a Juan Topic lo definen en Ecuador como un símil Bukele. Sí, es al que más asocian, ¿no?, con el presidente de El Salvador. Y Yacu Pérez, que se mostró con chalecos antibalas también en su último acto de campaña. Bien, sigamos avanzando con información de lo que está sucediendo en Ecuador y también las elecciones que se vienen en Guatemala. A ellas nos referimos. Segunda vuelta en un país también plagado de mucha polémica en la primera vuelta electoral de la elección presidencial. Se enfrentan el domingo Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla, frente a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, ex primera dama de Guatemala. Un dato relevante de Arévalo: en la primera vuelta nadie lo tenía como posible favorito y termina irrumpiendo como alguien que sorprendió en esas elecciones. Recordemos que en 2019 él declinó su candidatura, que también se había presentado como candidato a presidente. Bueno, terminó entonces declinando, que en esta oportunidad, hablando de Sandra Torres, se presenta por tercera vez y sería de esta manera, si llega a ser electa, la primera mujer elegida allí en Guatemala. Vamos a la próxima placa. Guatemala elige el domingo el presidente. Están habilitados 9.200.000 guatemaltecos para votar. Como decíamos, Bernardo Arévalo fue la gran sorpresa de la primera vuelta. Y vayamos a la próxima placa porque es muy gráfica de
la distribución del electorado y la fragmentación del voto que sucede en Guatemala, pero viene sucediendo en muchos países de América Latina. En la primera vuelta ganó el voto nulo con el 17%. Sandra Torres había obtenido el 15,8% y Bernardo Arévalo logró el 12% el 25 de junio. Y lo que vos decías, ¿no? Fue Bernardo Arévalo la gran sorpresa porque todos los sondeos no lo daban como uno de los candidatos favoritos. Fíjense ustedes, ¿no? 15% y 12% para ir a la segunda vuelta. Bajísimo. El nivel de fragmentación que está mostrando en muchos países el escenario político de América Latina.